Buenos días, feliz viernes, queridos amigos. Pues ya estoy otra vez por aquí para continuar con nuestra maravillosa historia medieval de España. Pero antes de eso, hacer un pequeño apunte de las cosas que estoy viendo en las noticias hoy. Es terrible y me parece vergonzoso la bajada de pantalones de la señora Guardiola ante el sinvergüenza de Vox. Pues los actos hablan por las palabras. Está claro que no se puede permitir que esta gentuza llegue al poder. Mando mis recomendaciones a la gente progresista y democrática para que hagan lo que tienen que hacer y evitemos a costa de todo lo posible que esta gentuza llegue al poder, porque no se puede confiar en esta gente. No se puede confiar en la derecha y mucho menos en la ultraderecha, porque es gente muy peligrosa, muy peligrosa. Disculpad a veces el ruido de fondo, pero es que tengo dos perritos, uno de ellos está totalmente pesadísimo hoy, o sea, no hace más que chillar, gritar, ladrar, está insoportable. Será que habrá que esterilizarlo porque ya le queda poco. En fin, pues nada, lo que se estaba diciendo, que me parece terrible el mensaje que están lanzando a la sociedad de odio. Y la gente que está, promulgando el odio a través de puestos políticos, la que está promoviendo la división social a través de puestos políticos tendría que estar ilegalizada. En este caso, los que están promoviendo el odio son Feijóo y sus secuaces y, desde luego, Abascal. Y entonces es algo que no podemos permitir. No podemos permitir que haya un levantamiento civil, porque al final lo que están buscando es eso, otra guerra civil, y llevo diciéndolo un montón de tiempo. Pero claro, a mí me llaman Charo. Pues sí, Charo a mucha honra, porque por lo menos utilizo las neuronas, cosa que otros que van insultando no las tienen y no ven en la que se van a ver metidos. En fin, terrible. Hito siguiente, empezamos con la consolidación de la resistencia cristiana. Dejo un matiz. Esto habla de la propia Edad Media. ¿Qué significa? Que terminaremos con el inicio del reinado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, pero no todo en gran exactitud, porque no me refiero a exactitud como tal, sino que todavía quedarán muchas cosas por ver de ese reinado, porque esto aquí prácticamente es solo cuando termina la Edad Media, que es con el reinado de Isabel la Católica. Pero sí que es verdad que habría que hacer un capítulo aparte completamente centrado en todo lo que es el reinado de los reyes católicos, ¿vale? Ahora aquí, esto es a grosso modo toda la Edad Media en España, desde las invasiones bárbaras, donde iniciamos el capítulo, hasta el reinado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Nos habíamos quedado en el final del Emirato Omeya, pero ahora vamos a hablar de la consolidación de la resistencia cristiana. Esto está dirigido, el trabajo, por don Santiago Agua de Nieto, que es de la Universidad de Alcalá, y pues vamos a ello, a ver qué nos cuenta este experto. Los difíciles orígenes del reinado de Alfonso II. Como hace notar la crónica de Albelda al comenzar el relato del reinado de Alfonso II entre el 791 y 842, se trata de un reinado muy largo, dura casi medio siglo, es decir, unos 50 años, y se identifica con una coyuntura decisiva en la historia del reino de Asturias, por dos motivos. Se afianza y se logra superar las dificultades exteriores y se reorganiza desde el punto de vista interno. Además de la experiencia política del nuevo rey, no se inicia con su ascensión al trono, sino que se remonta al reinado anterior. De la trascendencia del personaje y del momento histórico ya fueron claramente conscientes los contemporáneos, como demuestra la crónica de albeldense, como la de Alfonso III, que atribuyen al primero el calificativo de Magnus el Grande.
Alfonso II nace hacia el año 762, era hijo de Fruela II y de Munia, una prisionera vascona, y el sobrino de la reina Adosinda, hermana de Fruela, nieta de Pelayo y mujer de Silo, que gobernó entre el 774 y el 785. Alfonso tendría como mucho 12 años cuando Silo llegó al trono en el 774 y a lo sumo 21 al morir aquel en el 783. Sabemos que el futuro rey Casto gobernó en el Palatinum durante el reinado de sus tíos, siendo todavía muy joven, y podemos calcular que tendría alrededor de 18 años cuando, a la muerte de Silo en el 783 sin hijos, Adosinda logró hacerle elegir rey, aunque el reinado fue abruptamente interrumpido al ser depuesto Alfonso por Mauregato, hijo de Alfonso I. Mauregato, qué nombre. Esta se vio obligada a profesar el monasterio de San Juan Bautista de Pravia y Alfonso a refugiarse en las tierras de Álava, junto con los parientes vascones de su madre, aunque en un documento de Ordoño II dirigido en el 912, en el monasterio de Samos, este monarca se refiere a su predecesor afirmando que en su niñez, durante la persecución a la que había sido sometido, había vivido mucho tiempo con los monjes allí, en Samos, y en otro lugar llamado Subrego, a orillas del río Lauro. Si tenemos en cuenta que, como veremos más adelante, este cenobio había sido fundado por el padre de Alfonso, Fruela I, y el mismo Alfonso, siendo ya rey, lo había protegido y la información no tiene por qué ser falsa, ¿vale? En fin. Esto significa que la sociedad política eclesiástica asturiana se hallaba dividida en dos sectores. Por un lado, las fuerzas más o menos equilibradas, con un conservador, con un tinte conservador que apoya a Adosinda y Alfonso, y en la que milita Beato de Liébana, que trata de convertir Asturias en el reducto de la ortodoxia frente a las innovaciones proislámicas en la sede metropolitana de Toledo. Es decir, que hay dos bandos, los pro-árabes y los pro-cristianos, ¿vale? Y todo esto se asume como programa político en una restauración del orden godo de Oviedo. En otro contrario, se defiende la política contemporizadora del mundo musulmán, que consigue no solo neutralizar la acción de Adosinda, sino reducir a esta, colocando a Mauregato en el trono y sostenerlo durante 6 años, después de situar en él a Bermudo contra lo dispuesto en la legislación canónica, hasta que se resigna el trono 2 años más tarde, dominado por los escrúpulos y quizá por la presión del partido alfonsino, que logra al fin colocar a Alfonso en el solio real. Durante el reinado de Mauregato, en el 783 al 789, tiene lugar 2 acontecimientos llamados a originar profundas consecuencias a corto plazo. Durante el reinado de Alfonso II, del 791 al 842, y a largo plazo en toda la historia posterior de España, el estallido de la querella adopcionista, de la aparición de los primeros síntomas del culto jacobeo en tierras del Reino del Reino Astur, es decir, la influencia ya del año jacobeo, es decir, no del año jacobeo como tal, sino de la Iglesia de Roma, ¿vale? Santiago y todo esto. Por lo que respecta a la primera, y para poder comprender la evolución del reino asturiano en el tránsito del siglo VIII al IX, es preciso tener en cuenta el impacto de la política del reino franco en la península ibérica, uno de cuyos objetivos es el control de lo que había sobrevivido de la Iglesia hispano-visigoda tras la invasión islámica. Los orígenes del problema se remontan al concilio celebrado en Sevilla en el 784, bajo la presidencia del metropolitano de Toledo, Elipando, y que además defendieron doctrinas declaradas heréticas con objeto de llevar a cabo la captación de la Iglesia hispana. Conocida la decisión de conciliar a Asturias, un monje, uno de los monasterios existentes en Liébana, Beato de Liébana, quizá procedente de una de las comunidades humanas de la meseta superior trasladadas una generación antes por Alfonso I a las tierras situadas al norte de la cordillera cantábrica y autor de famosísimos comentarios al Apocalipsis, se atrevió a discrepar del acuerdo conciliar, iniciando una polémica con Elipando, quien en octubre del 785 se dirigió a un segundo monje asturiano llamado Fidel
Fidelio para ordenarle que combatiese las tesis de Beato de Liébana y acusando a este último de negar la humanidad de Jesucristo. Como se ve en la polémica, se inscribe en el ámbito de las discusiones en torno a la humanidad y divinidad de Cristo, y que habían ya centrado su primer concilio en Nicea allá por el 325. En noviembre de ese mismo año, Beato de Liébana y su amigo y discípulo Eterio, obispo de Osma, refugiado en Asturias, asistieron a la profesión de la reina viuda, Adosinda, en el monasterio de San Juan Bautista de Pravia, fundado por Silo, y allí tuvieron conocimiento a través del destinatario de la misma, el abad Fidelio, y de la existencia de la carta que le habían enviado a Elipando y que dio lugar a que Beato de Liébana redactase su tratado apologético, en el que se maltrataba a Elipando en forma y a su doctrina. Con ello encontramos lleno en la querella del adopcionismo que la medida fue adquiriendo envergadura, tuvo importantes consecuencias en el reino de Asturias en pleno proceso de crecimiento y fue aprovechada por la corte franca para iniciar una nueva ofensiva contra la Iglesia hispana, lo que provocó una ruptura con la metrópoli toledana y la cristiandad septentrional y desencadenó el intento de restauración del orden gótico de Oviedo, dando lugar al neogoticismo que caracteriza esta coyuntura. Es decir, que los franceses aprovecharon para otra vez quitar poder, ¿vale? Quitar poder. No es casualidad que el establecimiento de una estrecha relación entre el reino asturiano y el imperio franco se produjera a partir de la restauración del trono de Alfonso II en el 791, con el doble triunfo final de la dinastía de Alfonso I y de los oponentes de Elipando, como Félix de Urgel, y resultando el enfrentamiento político y el teológico en concordancia. En cuanto a los orígenes del culto jacobeo, Louis Duchesne, en un trabajo publicado en el año 1900, ya demostró que no hay menor indicio durante los 6 primeros siglos de nuestra era que alguien creyese que Santiago había predicado o había sido enterrado en España. A Santiago nunca se le rindió culto en el reino hispano-visigodo, como demuestra la ausencia del antifonario visigótico mozárabe, e Isidoro de Sevilla ignora por completo su presencia en España. Solo la traducción del latín del breve tratado griego conocida como Breviarium Apostolarum, citado por Julián de Toledo a las 686, aparece la primera vez la noticia de la predicación de Santiago en España, aunque no da o no cita su enterramiento, y una información análoga pasa al tratado conocido como De Ortu et Obitu Patrum, atribuido incorrectamente a San Isidoro de Sevilla. Los dos textos siguientes, perdonad que se me va, en tiempo son el himno de Odei Verbum Patris. Un segundito que voy a poner esto aquí mejor, porque si no el libro, como pesa mucho, es muy difícil de manejar para leerlo con total fluidez. En los textos siguientes del tiempo son el himno de Odei Verbum Patris Ore Proditum, en honor a Mauregato, y los comentarios del Apocalipsis de Beato de Liébana. El primero, por ser anónimo, plantea el problema de su posible autor, que creían que Justo Pérez de Urbel y con él Claudio Sánchez Albornoz proponen resolver en favor del mismo Beato de Liébana, el hombre más sabio del reino de Mauregato, basándose en la protesta contra el adopcionismo, que parece evidente como un himno, y que en el comentario de Beato de Liébana al Apocalipsis aparece la doctrina que concuerda hasta con las palabras con expuestas estrofas que hacen himno, o sea, que hacen comentario o hacen soporte de toda esta idea. Por el contrario, Manuel Díaz Díaz, a través de la crítica de estas afirmaciones y la denuncia de la incongruencia que supone proponer como autor de un poema en el que se reivindica la legitimidad del usurpador Mauregato a un miembro destacado del partido alfonsino, llega a la conclusión de que el himno
procedente de Asturias, escrito en último o cuarto del siglo VIII, quizás sobre el 783-85, por un clérigo que dominaba las disciplinas eclesiásticas, partidario de Mauregato y que nada permite identificar con Beato de Liébana, presenta indicios de haber sido compuesto en defensa de Mauregato y de su política, y es un testimonio de culto al apóstol Santiago, al que invoca por primera vez como patrono y protector de Hispania, y que crece ya en el siglo VIII en territorio asturiano. En fin, en torno a estas mismas fechas, en el 786 se habla por primera vez de la evangelización de España por Santiago, en los comentarios al Apocalipsis del mismo Beato de Liébana. La querella del adopcionismo y los orígenes del culto jacobeo aparecen, así como aspectos del mismo ambiente sociopolítico muy complejo en el que se debaten problemas que tienden o tienen a su vez un trasfondo político, cultural y religioso, y que aparecen relacionados de alguna manera a través de la fuerte personalidad de Beato de Liébana. En este medio y durante el reinado de Mauregato cuando se echan las raíces de la veneración al apóstol Santiago, veneración que dará lugar en décadas al supuesto descubrimiento del sepulcro de Compostela. La muerte de Mauregato no supuso de modo alguno la vuelta al exilio de Alfonso, sino que, como hemos visto en páginas anteriores, fue elegido rey Bermudo I entre el 789 y el 91, hijo de Fruela y hermano colaborador de Alfonso I, a pesar de hallarse condenado como diácono, y que solo tras ser derrotado por los musulmanes a orillas de Burbia abdicó la corona en el joven Alfonso, elevado ya al trono a la muerte de Silo, destronado después por Mauregato, que será ungido rey el 14 de septiembre del 791. Un reinado accidentado. El primer dato prácticamente de la crónica de Albenda nos proporciona relativo a Alfonso II es que el 11º año de su reinado fue depuesto por una rebelión, encerrando a este en el monasterio de Ablaña, del que fue sacado por Teuda y los fieles cuando se restituyó el trono de Oviedo. En el 11º año del reinado de Alfonso II comenzó en septiembre del 801. La noticia es tan escueta que respecto a ella únicamente resulta imposible hacer alguna conjetura. La deposición de Alfonso debió tener lugar en septiembre del 801 y en septiembre del 802, periodo que corresponde al 11º año de su reinado y responde a la larga tradición política que remonta al reino hispano-visigodo, cosa que se puede decir de la reposición, y que es la primera vez que un monarca depuesto recupera el trono tras la derrota del usurpador por el grupo de los Fideles Regis, dirigidos por uno de ellos llamado Teuda. Quizá como último coletazo de los acontecimientos del 11 de junio del 811, Alfonso II se dirige a los monjes del monasterio de San Julián y Santa Basilisa de Samos para confirmarles el dominio del lugar en que se halla el monasterio con el espacio de milla y media en torno a su padre. Fruela les ha concedido y que algunos laicos les habían disputado posiblemente el contexto de las turbulencias ocurridas en ocasión de la rebelión contra el monarca. Es decir, en todo caso, al llevar a cabo la dotación de la Iglesia del Salvador de Oviedo el 16 de noviembre del 812, Alfonso tenía aún vivo el recuerdo de su época de cautiverio, ya que el documento recoge y evoca, dirigiéndose a Cristo Salvador, las tribulaciones que le habían salvado, haciéndole volver a su hogar patrio. Bueno, en cuanto a la organización del reino, la organización del territorio. En el reinado de Alfonso II se constituye el momento fundamental del proceso de organización política del territorio sometido a la monarquía asturiana, imprescindible si ésta tenía voluntad de afirmarse y sobrevivir. Conviene recordar que García Cortázar distingue el proceso de aculturación al que se ve sometido el espacio comprendido entre el Cantábrico y el Ebro entre los años 700 y 1100, dos periodos de especial intensidad, el primero de los cuales es comprendido entre el 750 y 840, que incluye el reinado de Alfonso II, tras dirigir su atención hacia este y llevando a cabo durante el reinado de Alfonso I la repoblación de una serie de comarcas que pasarán a ser designadas por nuevos
corónimos como Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, Castilla. Los monarcas asturianos concentrarán su interés en la parte nororiental de Galicia hasta el Miño, durante el del padre de Alfonso I. Vale. Es decir, que se va repoblando otra vez esa zona. Uno de los resultados va a ser la desaparición y la individualización del espacio cántabro en las primeras crónicas asturianas y, en cambio, la aparición de la individualización de los tres espacios, Galicia, Asturias y una tierra de los vascones. Es en ese momento cuando los predecesores inmediatos de Alfonso desplazan su interés hacia el espacio que va a convertir durante un siglo en el corazón de la monarquía asturiana, zona central de lo que hoy es Asturias. Es decir, que va a ser de gran influencia. La fundación por la misma Frola I y el padre de Alfonso de las dos iglesias, una dedicada al Salvador y otra a los santos mártires Julián y Basilisa, en el lugar que ya recibía el nombre de Oviedo, a la llegada de ese mismo lugar en el 761 de un grupo de personas que edificó otra iglesia dedicada al mártir San Vicente, y con la constitución en ella de una comunidad monástica 20 años más tarde, el traslado en la época de Silo, del 774 al 83, la fundación de Oviedo y el traslado de la capital a esta ciudad en época de Alfonso II jalonan las etapas de esta toma de posesión del suelo asturiano. De acuerdo con el mismo García Cortázar, la labor de recuperación del territorio persigue dos objetivos claramente relacionados entre sí: populatio patriae, restauratio ecclesiae. Del segundo de ambos aspectos nos ocuparemos más adelante. En cuanto al primero, hay que tener en cuenta que el reinado de Alfonso II es el momento en el que se inicia el proceso histórico que va a tener importantes consecuencias en el futuro, a corto y medio plazo, largo plazo, en la repoblación de Castilla. Si bien más adelante nos referiremos a la fundación de monasterios como parte de la organización eclesiástica, hay que tener en cuenta ahora que en los anales castellanos primeros se nos dice que entre el 814 salieron de Malacoria los foramontanos y llegaron a Castilla. Sánchez Albornoz, el historiador, estima que se trata de un grupo de mozárabes procedentes de Malacoria, barrio de Brihuega, en la provincia de Guadalajara, que huyendo del hambre que asolaba al Andalus se habrían dirigido a poblar Castilla. Noticia que hay que poner en relación con las que mencionaremos más adelante sobre la fundación y la fundación de esta región y la sede episcopal de Valpuesta y los monasterios de Taranco, Tobiellas y Asia. En el 824, al servicio de Alfonso II, Munio Núñez establece algunas familias concediéndoles una carta Puebla, en la montaña palentina, entre osos y venados. En Brañosera, no lejos de una antigua vía romana por la cual transitan asturianos, entre una y otra vertiente de la cordillera, y al mismo tiempo se crea una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel. A modo de resumen, se ha puesto de relieve en relación de estos hechos que los 26 documentos relativos a Castilla anteriores al 910, 16 se refieren a la repoblación y 13 de ellos son anteriores a Alfonso III, del 866 al 910, con los que queda clara la importancia de estos efectos de los reinados de sus predecesores Alfonso II y Ramiro I y Ordoño I. El establecimiento de la sede regia en Oviedo. Efectivamente, una de las noticias más notables de la crónica de Alfonso III nos transmite que el reinado de su bisabuelo es el que estableció el solio del reinado en Oviedo, y Sánchez Albornoz estima que debió hacerlo entre el 791, apenas recuperado el trono. Dejarme un momentito por favor. Bueno, determinar en qué consistía realmente esta sede regia resulta un poco difícil de explicar. Sabemos que había sido destruida por los musulmanes entre el 794 y 95, y que el historiador musulmán Ibn al-Athir nos relata el acontecimiento y lo califica como la de la iglesia. Por consiguiente, se trataba de un conjunto de edificios religiosos
dedicados al culto y de cuya edificación por Alfonso dan cuenta las crónicas contemporáneas que representan al monarca como un gran constructor, aunque como ya hemos visto en algunos casos haya reconstruido iglesias levantadas por su padre. La crónica dedicada al Salvador y los 12 apóstoles y piedra de cal, y una iglesia bajo la advocación de Santa María con 3 altares, así como la basílica dedicada a San Tirso, con admirable técnica con muchos ángulos. Decoró todas estas casas del Señor con arcos y columnas de mármol, con oro y plata. Al mismo tiempo embelleció los palacios reales con diversas pinturas, y la crónica de Alfonso III completa esta noticia al afirmar que la iglesia del Salvador y el altar principal se hallaban flanqueados por 2 series de 6 altares en los que se hallan depositadas las reliquias de 12 apóstoles. En la iglesia de Santa María, otros 2 altares en honor a San Esteban y San Julián, que a los pies de la misma habían dispuesto un espacio destinado al enterramiento de los reyes, y en fin, que independientemente de estos 3 edificios, a la distancia aproximadamente de un estadio de palacio, había hecho construir otra iglesia en memoria del mártir San Julián. El llamado Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo está compuesto por orden del obispo Pelayo hacia el año 1118. Nos ha conservado la inscripción que figura en las lápidas fundacionales de la Iglesia del Salvador, en la que consta en el mismo lugar que Alfonso II, y construye la nueva iglesia que había sido otra anteriormente, edificada por su padre. Fue la primera y destruida y profanada por los musulmanes, hecho que motivó a la decisión de su hijo a construir la nueva. Y la dotación de la Iglesia del Salvador en noviembre del 812 deja claro que habían sido las iglesias construidas por fue la primera, la dedicada al Salvador y la consagrada a los santos Julián y Basilisa. Bien, sigamos. Aún así, el conjunto se halla incompleto, como sabemos a través de la construcción de llegadas hacia nuestros días, de una fuente escrita en la segunda década del siglo XII, en la Crónica Silense, en la que se refiere a Alfonso II y añade la basílica dedicada a Santa Leocadia, sobre la que había dispuesto un local destinado a la adoración del Arca Santa. Nos hallamos, por consiguiente, en un conjunto de 4 importantes edificios religiosos contiguos: San Salvador, Santa María, San Tirso y Santa Leocadia, que el monarca había hecho rodear de un muro y abastecer de agua mediante el acueducto que, independientemente de hallarse dedicados a un culto fuertemente vinculado al monarca, presentan la particularidad de dedicarse al enterramiento y lugar de culto funerario. A ellos hay que añadir el monasterio de San Vicente, surgido durante el reinado de Silo, y el propio palacio y sus dependencias, baños, triclinios, azoteas y pretorios. Por añadidura fueron del recinto, al pie de la colina que se alzaba, la basílica dedicada a San Julián. En cuanto a las realidades que eran objeto de veneración de ellos, podemos enumerar los 3 más importantes: el Cristo bajo la advocación del Salvador y la cruz y las reliquias. La primera parece extraordinariamente significativa, especialmente si tenemos en cuenta que toda la discusión de adopcionismo gira en torno a la figura de Cristo y su humanidad. Y en el 812 Alfonso II ofrece al Salvador la más importante de las iglesias que ha construido en Oviedo, e inicia el documento con una profesión de fe, un extraordinario himno a Cristo escrito en prosa rimada, en el que éste aparece como fuente de la vida y principio y fin de todas las cosas, miembro de la Trinidad, palabra del Padre, pero también como Rey de Reyes y rector de la historia, en la que el monarca se dirige a Cristo y en espera de que Él le dé una respuesta. La protección para él y para el pueblo de Cristo le ha encomendado la victoria frente a los enemigos de la fe, la evitación del hambre, la peste, la enfermedad y el perdón de los pecados, que la mentalidad del autor del texto son de origen histórico de la situación contemporánea. En cuanto a la cruz, conviene recordar 3 datos. Primero, que la primera iglesia construida por Fabila en el 737 al 39 en Cangas de Onís se hallaba
bajo las advocaciones de la cruz. En segundo lugar, está constituido por la cruz que, de acuerdo a la inscripción de la figura en su reverso, al mismo Alfonso II, humilde siervo de Cristo, ofrece a Dios en el 808, y en que la figura el lema del monarca hoc signo teutur pius, hoc signo vincitur inimicus, de fuertes resonancias constantinianas, es decir, de Constantinopla, y que vuelve a aparecer en función protectora. En este caso, la cruz se trata de la cruz de los ángeles, una de las muestras más importantes de orfebrería altomedieval peninsular. El tercero es el que la representación de esta misma cruz, acompañada del alfa y el omega, de las que posteriormente Alfonso III donará a la misma iglesia de Oviedo y a la de Compostela, y que se multiplica a partir de ese momento manuscritos y edificios hasta convertirse en el emblema del reino asturiano. Es decir, que la cruz famosa esta que aparece, el alfa o el omega, principio y fin en griego, es de muy gran relevancia en la Alta Edad Media, porque es ahí, a partir de entonces, donde van a surgir todas las historias de Santiago Apóstol, etcétera, etcétera. Sigamos. Por lo que se refiere al culto de las reliquias, volvemos a encontrarnos con un fenómeno muy semejante al que acabamos de describir, que nos lleva de la realidad tangible a la imaginaria. En cuanto a la primera, el primer problema fundamental es el origen de las reliquias veneradas en Asturias de principios del siglo IX, y la respuesta es más verosímil, porque parece ser que se da la procedencia del culto a Santiago, que hace acto de presencia en el norte de la península por las mismas fechas. Tanto los cultos como reliquias se desplazan del sur al norte peninsular durante los siglos VIII y IX, a medida que sus devotos huyen del dominio musulmán. Tal ocurre con los restos de Santa Eulalia de Mérida, transportadas a Asturias desde Mérida durante el reinado de Silo, en honor a Santa Leocadia, cuyo culto había florecido en Toledo, visigodo. Alfonso II construye un templo en la planta inferior que hoy se le conoce como la Cámara Santa, y el monasterio gallego de Samos fue refundado y dedicado a San Julián por el abad Argerico, un inmigrante del sur musulmán entre el 842 y 850. Al mismo tiempo disponemos de una serie de documentos que nos muestran a inmigrantes al sur afincándose en tierras del norte. Y es en este punto donde hace acto de presencia la otra realidad imaginaria, porque el autor de la Crónica Silense, en el segundo decenio del siglo XII, al hablar de la Basílica de Santa Leocadia construida por Alfonso II, afirma que sobre ella había un local en el que los fieles podían adorar el Arca Santa, es decir, el gran depósito de reliquias existente en la iglesia del Salvador de Oviedo, cuyo contenido Alfonso VI califica de increíble tesoro, al proceder solemnemente su apertura el 13 de marzo de 1075. Aproximadamente en los mismos años se procede a la apertura, cuando se pone por escrito una serie de relatos de la obra de Pelayo entre el 1101 y el 1130, obispo de Oviedo, y el autor de tantas veces aludida Crónica Silense, que tratan de dar respuesta al problema de su origen, relatos que bordean, si no entran de lleno en el terreno del imaginario, y que probablemente recogen una tradición surgida por los medios eclesiásticos de Oviedo, de acuerdo a los cuales el Arca Santa tendría su origen en Jerusalén, donde habría sido fabricada de madera de cedro y donde se habría hecho salir llena de las reliquias con ocasión de la conquista de la ciudad por el monarca Cosroes II en el año 614. Tras viajar a través del norte de África, habría llegado a Toledo, donde habría permanecido hasta la invasión islámica en el 711, momento en que habría sido trasladado a Asturias, precisamente por ser una tierra de difícil acceso. El fundamento histórico que se puede atribuir al relato es objeto de los apasionados debates. Es seguro que el arca estaba ya en Oviedo antes del episcopado del catalán Ponce, el primero que habría intentado abrirla, y de hecho que en las crónicas asturianas no la mencionan nada que decir, puesto que tampoco hace referencia alguna al hecho de que de tanta trascendencia
como el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago de Compostela en el reinado de Alfonso II. Por el contrario, en mi opinión, o en nuestra opinión, la coincidencia entre ambos acontecimientos abandona lo que sería fundamental, la relación entre los orígenes del culto a las reliquias de Oviedo y la figura de Alfonso II. Solo teniendo en cuenta esta relación, en el propio programa resulta posible de explicar y de enorme fama, la incluida de la santidad en el halo que le ha rodeado las crónicas medievales. El descubrimiento del sepulcro de Santiago. Un segundito. En cuanto al ámbito de los fenómenos que estamos analizando durante el reinado de Alfonso II, se produce un acontecimiento que va a tener una enorme influencia en la evolución posterior, no solo de las sociedades peninsulares, sino también de europeas, especialmente a partir del desarrollo que experimentan las peregrinaciones a partir del siglo XI. Y es ni más ni menos que el descubrimiento de la tumba de Santiago Apóstol. Hoy parece claro que en el lugar que hoy es Santiago de Compostela existía un centro de culto paleocristiano en el que se conservaba un enterramiento sagrado primitivo, objeto de devoción, al menos hasta principios del siglo VII, pero al mismo tiempo en el que parece que se desvanece la evidencia arqueológica de Compostela, tenemos la primera indicación de un culto al que los santos de nombre Santiago en el sur de la península, en Mérida, en el mismo momento también en el que algunos clérigos de Occidente empiezan a afirmar que el apóstol Santiago el Mayor había predicado en España. Por otra parte, existe un contexto plausible en el que podemos situar la corriente hacia el norte de la devoción de Santiago, el de los inmigrantes procedentes del sur que llegan a repoblar estas tierras del reino de Asturias, y en páginas anteriores hemos aplaudido los orígenes de culto al apóstol durante el reinado de Mauregato y el usurpador del trono Alfonso II. La primera evidencia de la que disponemos de la creencia de que la tumba del apóstol estaba en España data del siglo IX. Se halla contenida en el Masteriologio de Usuardo de Saint-Germain-des-Prés, que fue acabado hacia el 865. Usuardo había viajado a España y seguramente había obtenido su información sobre Santiago en el transcurso de ese viaje. El relato más antiguo que tenemos sobre el hallazgo de la tumba del apóstol nos ha llegado con un documento muy tardío que contiene una concordia entre el obispo de Iria, Diego Peláez, y el abad del monasterio de San Payo de Antealtares, Fagildo, celebrada en 1077, en la que se nos refiere a la tradición compostelana tal y como la hallaban en aquella fecha. El acuerdo con la cual durante el reinado de Alfonso el Casto, un anacoreta llamado Pelayo que habitaba no lejos del sepulcro habría conocido su existencia mediante la revelación, tras lo que se les había revelado también mediante las señales luminosas a muchos fieles en la iglesia de San Félix del Obvio, que comunicaron su visión al obispo de Iria, Teodomiro, quien tras 3 días de ayuno se dirigió al lugar descubriendo que el sepulcro hecho de losos de mármol se apresuró a comunicar de su hallazgo al monarca, al cual habrían edificado en el lugar 3 iglesias, la primera dedicada al apóstol, la segunda en honor a San Juan Bautista y la tercera dedicada al Salvador, San Pedro, y el apóstol San Juan, y en la que habría establecido una comunidad monástica de origen del monasterio de Antealtares. Hoy resulta posible tratar de captar lo que se había visto en este relato histórico, contrastándolo con la información que nos proporcionan otras fuentes. El hallazgo debió tener lugar en el 818, momento en el que el predecesor, el obispo Teodomiro Kendulfo, todavía se hallaba vivo. En el 842, de la muerte de Alfonso II, una de las excavaciones realizadas hace años se descubrió debajo de la nave central
de la actual Catedral de Santiago de Compostela, el sarcófago del obispo Teodomiro, con fecha exacta de su muerte el 20 de octubre del 847. El hecho de que hubiese elegido como lugar de su enterramiento su catedral de Iría, sino el lugar donde se habían hallado los restos mortales de Santiago, indica que se trataba de un lugar especialmente venerado como santo, como viene a confirmar uno de los 20 años después el testimonio de Suardo. Y en consecuencia, uno de los problemas más importantes en la relación del descubrimiento es porque Teodomiro acabó de convencerse de que las reliquias descubiertas eran las de Santiago. En cuanto a lo que es el programa político y su aplicación en esta época, vamos a ver el programa político. Es sobradamente conocida la afirmación realizada por la crónica albeldense de que Alfonso II hizo revivir en Oviedo toda la continuación política de los visigodos y toda su organización eclesiástica, que se interpreta además en el sentido de que el autor quiso decir fue que el reino asturiano empezó a organizarse a finales del siglo VIII y principios del IX. Pero es importante tener en cuenta que esta organización se llevó a cabo de acuerdo a un programa explícito y que este programa tiene contenido eminentemente histórico y que en él se contemplan el presente y el futuro de la función del pasado. En función del pasado. Este programa se halla plasmado en otras tantas veces citado preámbulo de la dotación de la Iglesia del Salvador de Oviedo por Alfonso II del 812, en el que el historiador Pierre David hace ya muchos años vio recogida la tradición distinta a la que se formula en el ciclo historiográfico de las crónicas albendense y de Alfonso III, tras exaltar el papel providencial de Cristo como artífice de la historia, en virtud de lo cual brilló entre todos los pueblos el éxito de los godos en Hispania. Señala la prepotente soberbia de estos, ofensiva para Dios como causa de la pérdida del reino por el rey Rodrigo y de la victoria de los árabes en el 711, desastre al cual la diestra de Cristo hizo surgir a su siervo Pelayo, que elevado el poder luchando victoriosamente destruyó a los enemigos y defendió el pueblo de los cristianos y los astures Fue además ensalzado en la cúspide del reino. Es el hijo de este al que las crónicas presentan como un gran caudillo militar victorioso al que se dirige Cristo para pedirle que dirija su mano victoriosa contra los victoriosos enemigos de la fe. Es decir, ya tenemos los primeros orígenes, de alguna manera, por llamarlo, de los templarios. En este texto aparecen también pertinente hacer tres observaciones. La primera es que no se trata de un punto de vista meramente personal, sino también de concepciones de un sector de la élite dirigente. La segunda, que el modelo de conducta, tanto a nivel personal para el hijo como política, para el gobernante es el del padre, caracterizado por las crónicas posteriores como áspero de costumbres y que había obtenido muchas victorias tanto sobre los musulmanes como sobre los vascones y gallegos. La tercera es que el texto que percibe una clara contraposición entre el destino histórico de los godos, que se cierra en la derrota del 711, y que los cristianos y astures inician bajo la dirección de Pelayo y se perpetúa bajo la de los miembros de su estirpe que pertenecen a la línea directa o por línea directa a Alfonso I, que se caracterizan por desarrollar una política militar victoriosa. En fin, que ahí surgen ya las primeras elucubraciones de la Reconquista. Vistas todas estas cosas, en cualquier caso nos queda decir que efectivamente Oviedo queda calificado como la sede regia. Sin embargo, la sede episcopal de Oviedo, situada en el centro del reino, no fue la única dirigida durante el reinado de Alfonso II. Como ya hemos visto, en los primeros años del siglo IX comienza la repoblación del territorio que va a denominarse Castilla, repoblación que se halla estrechamente relacionada con la organización en centros
en centros eclesiásticos, en cuyos aspectos lo más importante va a ser la creación de monasterios, como el de Taranco, el Valle de Mena, el abad Vitulo y el presbítero Hervigio en los años 800. A estas sedes hay que sumar también un número de nuevos monasterios que vienen a añadirse a los ya existentes en Castilla. Aparte del de Taranco surgen los de Tobiellas, el abad Vito y el de Asia, fundado en el 836, Valerio, cuyos pobladores proceden de parte de Cantabria y Vasconia, y parte de las tierras situadas al sur, del valle del medio del Ebro o de otras tierras bajo el control musulmán. Por consiguiente, resulta bastante claro que fueron 70 años antes de la lista del 881 que hemos mencionado párrafos atrás, el pleno reinado de Alfonso II, cuando se sentaron las bases de lo que denominamos o lo que llamamos, o se le habría llamar con el tiempo, la estructura de la organización eclesiástica del Reino de Asturias. El Reino de Asturias como una encrucijada de culturas. Relaciones con el Islam, supervivencia en el Reino de Asturias. Vamos a ver. Bueno, estoy pensando que como ya llevo 45 minutos, el Reino de Asturias y esta encrucijada de relaciones con el Islam y la supervivencia del Reino de Asturias lo voy a continuar mañana, y así ya empezamos directamente la época de Alfonso III, y así matamos todos los capítulos de Asturias en uno solo. Más que nada porque si no se me va a eternizar y voy a hacer 2 horas y creo que no es necesario. Hago así poquito a poco y ya lo vemos mañana. Bueno, recordaros que podéis suscribiros. Os agradecería que lo hagáis, que no dejéis de hacerlo, porque para mí es importante crecer y, como os dije, para distribuir la cultura y toda la historia con actos y hechos verídicos demostrados por historiadores. Un saludito y feliz finde.